comparte la palabra. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Buenos días nuevamente, ¿cómo están? Vamos a estar mirando en la palabra de Dios un pasaje, un versículo en Efesios capítulo 2. El verso 8, un versículo que creo que todos conocemos, muchos lo sabemos de memoria, ¿no? Y es un versículo fundamental en nuestra relación con Dios. Creo que es muy profundo y vamos a intentar ver algunos aspectos de esto. Dice el capítulo 2, versículo 8 de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y bueno, cuando miramos por qué, podríamos preguntar, necesitamos la salvación, y es porque nuestro estado, nuestro ser, se aleja de Dios constantemente y nacimos lejos de Dios. Como hombres hemos nacido con un puño levantado en contra de Dios, rebelados, alejados, separados de Dios. Y estando en esta condición, Dios nos buscó. Dios mandó a su Hijo para rescatarnos, para darnos vida eterna. Por eso necesitamos la salvación. Por ese estado nuestro de estar alejados, separados de Dios. Y aquí habla de dos aspectos que son fundamentales. Habla de la gracia y de la fe. Y aquí dice, lo voy a volver a releer más lentamente, dice, porque por gracia sois salvos. Y dice, por medio de la fe. Y hay algunos aspectos que me interesaría considerar de la fe, y vamos a mencionar algo de la gracia, pero dice, porque por gracia sois salvos. El hombre que necesita de Dios, que está separado de Dios, que necesita la salvación, necesita de ese don de Dios, de esa transformación de Dios, de ese toque de Dios para poder cambiar su vida, para poder tener razón de vivir, para poder tener un fin en su vida, para poder tener un propósito en su vida, para poder darle sentido a su vida. Y hay muchas personas que pasan toda su vida y no consiguen, no toman esto, no entienden. El hombre nació con la necesidad de relacionarse con Dios. Dios lo creó con alma, cuerpo y espíritu. Y somos seres espirituales y necesitamos esa relación con Dios. Ahora, cuando el hombre no tiene esa relación con Dios, su propósito, su vida, está completamente con una incertidumbre, sin saber hacia dónde camina, por qué camina y qué quiere en la vida. Cuando nos acercamos a Dios y tenemos contacto con Dios, eso se transforma. Dios nos empieza a dar sentido a nuestra vida. Y allí es cuando podemos tomar sentido, poder empezar a vivir en relación con Dios, y esto nos cambia y nos transforma. Ahora, Dios no nos toma porque hay algo hermoso o algo que necesita Dios de nosotros, sino que todo lo contrario. Dios quiere, porque es amor, porque es bondad, porque es lleno de amor, quiere darnos lo que necesitamos. Y a veces el hombre es como que se resiste a ese amor de Dios porque cree que Dios le va a pedir algo, y es todo lo contrario. Dios nos quiere llenar, nos quiere satisfacer, nos quiere dar.
Y a veces estamos allí viviendo sin el propósito total y primordial para nuestras vidas. Y por eso es importante entender esto. El origen de la gracia de Dios está en Él justamente. Todo el poder, todo lo que recibimos de Él está en esa gracia, que viene gratuitamente para satisfacer nuestras vidas. Para que podamos entender, es como si hay un manantial, un río, y hay un surgente. El surgente ese está en Dios. Y esa agua de vida que nos va a transformar, que nos va a dar vida, es la que necesitamos. Ahora, el conducto por donde viene esa agua, eso es la fe. Es decir, es aquello que nos comunicamos con Dios y nos permite recibir la gracia y el poder de Dios. Entonces, muchas veces, y he escuchado personas que dicen, la fe es ciega. La fe no es ciega. La fe tiene conocimiento, tiene creencia, tiene confianza. Es decir, nosotros podemos depositar nuestra fe en algo que realmente creemos. Ahora, esa gracia de Dios es el poder de Dios que es transformador, que va a cambiar nuestras vidas, que nos va a hacer tener propósito y que nos va a dar algo fundamental, que es perdonar nuestros pecados, liberarnos de todas nuestras culpas y darnos esperanza en la vida eterna. Esto es el fundamento del Evangelio, esto es lo esencial. Ahora, dos aspectos que leíamos en este versículo, la gracia y la fe. Dijimos, la gracia es todo lo que Dios nos regala, todo lo que Dios nos da a través de su amor, todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Todo eso es gracia. Y el medio, el conducto, decíamos, por donde va a venir, es la fe. Ahora, ese conducto, para que fluya el poder de Dios, ¿cómo tiene que estar? Conectado, primordialmente. Si no está conectado con Dios, no va a fluir el poder, ni la gracia, ni nada de Dios hacia nosotros. Y el mundo, hay personas que tienen la fe, confían, porque la fe es algo que todos tenemos, pero la depositan en cosas, objetos o personas que no transforman, no cambian y no dan satisfacción. Uno ve, y me ha pasado, hay personas que creen en un árbol, en una piedra, en una persona, en una leyenda, en muchísimas cosas, pero cuando uno les quiere hacer depositar la fe en el verdadero Dios, en aquel que transforma, ya no lo desean hacer. Pero es insólita las creencias de las personas. Es decir, si uno se pusiera a resumir, otro día lo escuchaba a Galesio, ¿no?, haciendo un reportaje a una persona, y le preguntaba, y yo veía las creencias que tenían, ¿no? Es decir, la fe es un sistema de creencias, lo que nosotros creemos, y está totalmente relacionado con nuestro ser, con nuestra alma, con nuestro modo de vida, con nuestros sentimientos. Es decir, muchos sentimientos dependen de nuestra fe. Escuchaba de que una persona con fe vive mejor que una que no confía en Dios. Es decir, porque uno de los elementos que en este momento en nuestra vida, en nuestra sociedad, está latente es la angustia. Es tremenda la cantidad de personas que viven angustiadas. Y fíjense que el antídoto para la angustia es la fe, es la confianza. Porque una persona que atraviesa vamos a pensar, dos personas que tienen que atravesar una determinada situación. La que confía lo hace de una manera y la que no confía de otra. La que no confía lo hace en situaciones difíciles, lo hace completamente angustiado, con tremendo zozobra, con un estrés terrible.
Y el que está confiando en Dios, el que está confiando, que tiene fe, lo hace de una manera completamente distinta. Y es la misma situación para las dos personas. Por eso, en este tiempo de dificultades, de enfermedades, vemos muchas personas con angustia. Y el antídoto para todo esto es tener fe. Tener confianza en Dios, que Él nos lleva, nos hace transitar por el mejor camino y que Él nos tiene tomados de la mano y que Él nos ayuda y que Él nos hace vivir de una manera completamente distinta, que si no tenemos esa confianza, que si no tenemos ese conocimiento. Ahora, ¿qué es la fe? Algo dije, ¿no? La fe es un sistema de creencias. La fe es aquello que es muy sencillo quizás de explicar y por lo tanto es tan difícil. A veces las cosas más simples son las más difíciles de explicar, ¿no? Pero está compuesta de tres aspectos. Uno es el conocimiento. Yo tengo que conocer las cosas para creerlas. Después tener creencia en ese aspecto. Y después confiar en eso que he conocido. Y cuando nosotros necesitamos o queremos creer en Dios, tenemos que nutrirnos de conocimiento. Hay algunos textos que me gustaría que pudiésemos leer, ¿no? Vamos a leer en Juan 6:44. El Evangelio según San Juan, versículo 6. Y el verso 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es decir, para poder ir a Cristo necesitamos que Dios nos lleve, que Dios nos guíe, ¿no? Y esto es algo que nosotros debemos conocer y debemos saber. Es Dios quien opera, quien obra, quien actúa para llevarnos a Dios. 1 Corintios 12:13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, todos aquellos que hemos creído en Cristo somos introducidos en la iglesia por la fe. Y todos vamos a beber, somos bautizados por ese espíritu dentro de la iglesia y tenemos esa relación con Dios, ¿no? Es tan importante poder tener ese conocimiento y esa relación con Dios, ¿no? Otro texto que quería leer es Romanos 10:14. Para entrar ya más en lo que es el conocimiento de Dios, el conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. Porque dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El 14 era, me equivoqué de texto. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, dice, ¿cómo van a creer si no oyen?
Es decir, no podemos creer si no tenemos conocimiento de algo. Y esta fe se deposita en el conocimiento. Por eso, un aspecto importantísimo para creer en Dios es conocer de Dios. Y para poder conocer de Dios, Dios se reveló a través de su palabra. Es decir, Dios se muestra o se expone o vino a buscar, porque dice el Señor Jesucristo, he venido. Él vino a dar a conocer a Dios. Y Él es la luz y Él es el quien... Y cuando nosotros empezamos a conocer aspectos de la persona del Señor Jesucristo, entonces la fe empieza a crecer, empieza a tener razón y empezamos a creer en ese Dios, porque empezamos a conocerle. Todo aquel que ha tenido alguna experiencia con Dios hace que su fe esté fundamentada en esa experiencia y en ese conocimiento, no solamente el conocimiento intelectual, sino el conocimiento que viene a través de la experiencia. Cuando yo he estado en una dificultad, cuando yo he estado en una enfermedad y cuando he tenido una situación dificilísima para mí que no la podía resolver, y yo clamé y vi la mano y el poder de Dios, ¿qué pasa con mi fe? Se justifica, se afirma y crece, porque yo estoy viendo el poder, la mano, la obra de Dios en mí. Y eso hace que ese conducto que hablaba, por donde va a crecer, por donde corre el agua que me nutre de Dios, con cada experiencia que yo tengo, es como que yo la estoy limpiando, estoy sacando los obstáculos y hace que fluya con mayor libertad el poder de Dios en mi vida. Porque hay un texto en Hebreos que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, yo debo creer que Él existe, como dice este texto. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Es decir, cuando empezamos a leer la palabra de Dios y conocemos de su poder, de su amor, de su misericordia, de su bondad, la fe crece y se deposita. O sea, la fe no es algo que crece sobre la nada, sino que debe crecer sobre un conocimiento de Dios. Sí. Efesios. ¿Cómo no? Leemos. Vamos a leer Efesios 1:13. En él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, acá también ese texto nos habla, ¿no? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Hay otros pasajes también que hablan de ese proceso, ¿no? Primero es el oír y luego el creer. Es decir, primero es el conocimiento y luego la creencia. Y luego viene la confianza. Hay otro texto que yo tengo también justo acá en Efesios 1:17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. A medida que uno va vivenciando, va caminando en la vida con Dios, Dios se va revelando. Y cuanto más fe depositamos en Él, más revelación y más conocimiento viene de Él. Cuanto más fe deposito en Él, más confianza tengo en Él, voy a tener más conocimiento. Ese conocimiento que habla allí no es el conocimiento intelectual, sino el conocimiento experimental. Es decir, conocer a Dios en relación con Él. Saber que cuando yo voy a
deposito confianza y fe en Él, voy a tener la respuesta de Él. Esa confianza viene de la experiencia, no de la lectura solamente. O sea, son las dos cosas. No solamente intelectual, sino experimental. Y ese es el pleno conocimiento de Dios. Cuando yo disfruto de poder leer, por ejemplo, una experiencia que tuvo David, o una experiencia que tuvo Elías, o una experiencia que tuvo Abraham, y yo también la experimenté, yo también la viví. Entonces sé que eso que está diciendo allí es verdad. Y cuando Moisés tocó las aguas del Mar Rojo y se abrieron, es verdad. Y cuando yo veo una película en la cual se filmaron las ruedas que están allí en el fondo, las pude ver en una película, del carro del faraón, digo, es verdad. Y eso fundamenta mi fe. Mi confianza no está fundamentada en algo vano, en algo que se me ocurrió. Por eso la fe no está puesta en algo que no es cierto, sino que en algo totalmente es verdad. Otro texto que tenía es Isaías, capítulo 55. Allí Dios dice, oíd. Es importante que esto que Dios nos llama a oír su palabra. Y leímos de creer en Él, ¿no? 55, verso 3. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Es decir, ahí también está el proceso, ¿no?, de cómo es la salvación, cómo es el vínculo de la fe. Todas las personas, en todos los tiempos, se salvaron y tuvieron relación con Dios a través de la fe y a través de la gracia de Dios. Son siempre, es decir, cuando Dios llamó a Abraham, cuando Dios le habló a Moisés, todos manifestaron fe, inclinaron su oído a Dios. Y Dios hizo pacto con ellos, a través de los tiempos, distintos pactos. Y hoy Dios hace un pacto con nosotros. ¿Cuál es ese pacto? Que todo aquel que cree en la obra y la persona del Señor Jesucristo tiene vida eterna. Son perdonados todos y cada uno de esos pecados. Y somos libertados y tenemos la esperanza de la gloria eterna, de que un día vamos a estar por la eternidad con la persona del Señor Jesucristo, en el cielo, con Dios, disfrutando. Hoy tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos situaciones, pero nuestra fe está fundamentada en ese ser que vino a rescatarnos. Y cuando conocemos de Cristo, cuando conocemos de su gracia, cuando conocemos de que Él ocupó mi lugar allí en la cruz, mi fe se agranda, mi fe toma conocimiento de las verdades de Dios y ese vínculo toma real, podemos decir que puedo tomar de esa agua limpia que viene de la gracia de Dios y que en mi ser produce sanidad, produce limpieza, produce perdón, produce muchos efectos, porque quita de mi corazón la incertidumbre, quita la angustia, quita muchas cosas. Es la gracia que viene derramada de Dios a mi ser. Entonces, podemos ver que hay tres aspectos, ¿no? Dijimos conocimiento, luego creer que eso es verdad, y luego está la confianza. La confianza es aquello que alguna vez di un ejemplo, ¿no?, de cuando me siento en la silla o estoy en una reposera. Es decir, estoy descansando sobre algo.
Cuando yo me recuesto, estoy descansando sobre un sofá. ¿Quién es el que me sostiene? ¿El sofá? Me he dejado estar, estoy descansando. Y la confianza es eso. ¿En quién? En Dios, en las experiencias que he tenido, en las vivencias que he tenido. Es decir, cuando yo primero tuve la información, luego vino la creencia y luego vino la confianza. Es decir, descanso en aquel que me sostiene, porque sé que me sostiene. Porque en algún momento experimenté una situación, entonces viene la segunda situación y sigo experimentando y sigue creciendo la fe. Hay muchas historias de hombres de fe, ¿no?, que creyeron y confiaron plenamente en Dios y vivieron cosas increíbles. Viene a mi memoria, se me fue el nombre del inglés. Bueno, Müller, sí, justamente de él. Una persona que confiaba plenamente. Y yo he leído de su vida, de su biografía, cuántas experiencias tuvo sosteniendo a los niños cuando no tenía que darles de comer, cómo se rompió un carro y vinieron y le dieron todo el pan, otra oportunidad le dieron toda la leche, y cosas así que eran increíbles. Él oraba y se abrían las puertas del cielo, Dios dándole lo que él necesitaba. Y él, yo una vez leí la cantidad de millones de libras esterlinas que manejó, siendo un hombre pobre, que no tenía dinero, no tenía nada. Y él manejó fortunas y simplemente abría la mano, recibía y daba lo que tenía. Es decir, nunca lo tuvo él. Era un río por el cual fluía el poder y el obrar de Dios. Y Dios obra así, cuando nosotros nos convertimos en ese río que permite fluir el poder de Dios. Y eso es la fe. Por eso los hombres de fe, en él podemos ver ese ejemplo, ¿no?, del fluir del poder de Dios, la confianza que él tenía. Y a veces nosotros, para poder obrar, necesitamos acaparar. A mí me pasa. No sé a ustedes, pero yo si no tengo lo que guardado en la alacena, todo lo que me va, es decir, para poder sacar, y el hombre de fe no hace falta que lo tenga. Él opera con la confianza en que Dios me va a proveer. Y vive confiando y vive una vida plenamente sabiendo que Dios me va a dar lo que necesito, sin tener el capital. Y a veces nosotros, para poder hacer algo, necesitamos tener el capital antes de actuar. Y Dios quiere que actuemos antes de darnos el capital. Siempre me llamó la atención cuando Dios le dice a Josué que cruce el río Jordán. Si ustedes leen allí, dice que el río estaba fluyendo y Él les dice que tenían que cruzar y se iba a cortar el agua. Dice que los sacerdotes, cuando pusieron el pie en el agua, el río se abrió y cruzaron en seco. Pero hasta que ellos no pusieron el pie en el agua seguía fluyendo. Y a veces el acto de fe es eso, es creer que Dios va a actuar y Dios me va a dar o Dios va a hacer, no porque sea un antojo mío, sino porque Dios me quiere, me ama y quiere darme lo que necesito. Y me va a dar lo que necesito. Pero necesito ese acto de poder confiar plena y totalmente en Dios para que se abran las aguas o se produzca lo que necesito de parte de Dios. Qué bueno que es nuestro Dios, ¿no? Y que saber que tenemos un Dios que va a suplir mis necesidades. No sé, hoy, cada uno de nosotros tenemos situaciones en nuestra vida, cosas en las cuales necesitamos aplicar confianza en Dios, fe en Dios. Y decir, Dios va a actuar, Dios va a obrar. ¿Cuántas veces hemos clamado por cosas y a veces nuestra fe es débil y
decimos y pedimos, pero no creemos o no confiamos total y plenamente. Siempre viene a mi mente el pedido de los apóstoles, ¿no? Cuando le decían al Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo viene ese crecimiento de la fe? Viene por la experiencia, viene por dejar actuar a Dios y creer en Dios, y esa fe va creciendo en la medida que yo voy creyendo. Cuanto más creo, más se actúa. Un ejemplo que leía era, fíjense que la locomotora, pensando en un tren, es la gracia de Dios, es la que lleva, la que tiene el poder, la que actúa, es Dios. Ahora, la fe es la cadena que vincula al vagón a esa locomotora. Es decir, cuando nosotros nos atamos a la gracia y el poder de Dios, Dios nos lleva. Ahora, ¿cómo actúa? A mí me encanta el ejemplo del fluir, ¿no? del canal, porque eso me hace ver cuando muchas veces hemos puesto el canal en un lugar que no tiene agua, nunca va a venir el agua. Es decir, tengo que poner la cañería en el lugar donde va a surgir el agua. Y otra cosa, si yo la rompo a ese canal, ¿qué va a pasar? No me llegue el agua. Entonces, la debo mantener íntegra y la debo mantener limpia. Es decir, debe haber plenitud de gracia, de fe en mi Dios. Y muchas veces vienen obstáculos que van a ir impidiendo que yo deposite toda mi fe en Dios. Pero debe fluir y debo dejar que fluya el poder de Dios en mi vida. Ojalá que esto que hemos podido leer en esta tarde, en esta mañana, pueda traer más confianza en nuestro Señor. Él está dispuesto a darnos lo que necesitamos. Y Él quiere cambiar y transformar nuestras vidas. Ahora, le hablo a aquel que quizás nunca puso su confianza en Dios. Él es un Dios bueno, un Dios que tiene amor y que quiere derramarla en cada una de nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Creer que la persona del Señor Jesucristo vino a este mundo a morir en la cruz para darnos no solo salvación, no solo perdón, sino plenitud de vida, gracia derramada en cada uno de nuestros corazones para que podamos vivenciar con Dios todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios, como les decía, es una fuente de vida, de agua pura que viene a nuestros corazones para llenarnos, no para darnos solamente para la sed momentánea, sino para que rebalse, para que llegue a otros a través de nuestro corazón y a través de nuestras vidas. Que podamos limpiar nuestro corazón y creer total y plenamente en Dios, y esa gracia pueda derramarse, no solo en nosotros, sino en todos aquellos que conocemos y puedan depositar su fe en la persona del Señor Jesucristo. Creer en aquel que es el autor de la vida. Él dijo, yo soy la luz de este mundo. Y Él es el pan de vida. Él puede satisfacer total y absolutamente todas y cada una de nuestras necesidades. Así es que vamos a terminar orando y pedirle al Señor que nos ayude, ¿no?, a depositar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por este tiempo en que hemos podido abrir tu palabra, que hemos podido mirar que tú tienes para nosotros muchas cosas. Hay una fuente de gracia para cada uno, en la cual tú quieres satisfacer nuestra sed, satisfacer nuestras necesidades. Oh Señor, ayúdanos a confiar total y absolutamente en ti y saber que tú vas a traer plenitud
a cada uno de nuestros corazones, a cada una de nuestras vidas. Gracias por tu amor. Gracias por la persona del Señor Jesucristo, quien nos dio la esperanza, la vida, todo lo que necesitamos. Te agradecemos en su nombre todo lo que tú nos das. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay un texto que me gustaría compartirles. Que me vino a la mente cuando escuchaba el mensaje es Salmo 85:10. Cuando leíamos sobre la gracia, pero después leíamos la fe. Esa gracia de Dios inmerecida, pero que fue entregada por parte de Él con todo. No se guardó nada para con nosotros. Dice así: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ayer escuchaba de que cuando uno obra con justicia es cuando uno le da a otra persona lo que esa persona merece. Y Dios, en su inmensa gracia, le dio lo que nosotros merecíamos a Cristo. Y allí derramó su justicia, castigando en Cristo nuestros pecados. Y en su misericordia no nos quiso castigar, sino que nos quiso bendecir, nos quiso salvar, nos quiso perdonar. Si uno lo ve así, puede pensar que es un acto de injusticia, porque Cristo recibió lo que no merecía. Y es verdad, pero a la vez es la manifestación de amor más grande, porque Cristo recibió lo que no merecía porque Él se ofreció para recibirlo. Y allí vemos la gracia de Dios y la misericordia. Y podemos decir, por gracia somos salvos, creyendo en lo que Cristo hizo, creyendo en lo que Dios nos ofrece, que es salvación, que es paz, que es una vida de relación con Él. Y le invito a que podamos cantar una canción que dice: ¿a quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? Solo Cristo es el que nos sacia y nos llena. Solo Cristo es el que nos da salvación.
damos gracias por lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Padre, cuando pensamos en la cruz y vemos que ha sido por gracia, cuán pequeños nos sentimos. El hecho de saber que Cristo murió a nuestro favor, no siendo merecedores, no siendo dignos, pero aquella gracia, aquel amor que sobrepasa nuestro entendimiento, nos salió a nuestro encuentro y nos ha dado esperanza, paz, vida. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu gracia. Te agradecemos profundamente, Padre, porque ese encuentro ha cambiado completamente nuestras vidas. Y hoy podemos disfrutar de la vida de una manera distinta, porque tú estás en nosotros. Te alabamos, te agradecemos profundamente por todo lo que has hecho en nuestro favor. Te agradecemos porque Cristo ocupó nuestro lugar. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a compartir ahora los motivos de oración. Acá yo tengo anotados algunos que han estado compartiendo en el grupo. Y bueno, también damos lugar a los presentes que puedan estar manifestando aquellos motivos de oración que tengan. Nos habían estado pidiendo orar por Ricardo Ordóñez y su esposa Dolly, que están con COVID, ellos tenían algunos síntomas fuertes, así que de la enfermedad. También estemos orando por Alén Nievas, él estaba con una pancreatitis, está teniendo una leve recuperación, pero sigamos orando para que ya su recuperación sea completa. También nos estaban pidiendo que oremos por doña Tita, tenía que hacerse unos estudios en la vista, y bueno, y también se estaba sintiendo un poco sola, así que estemos orando por ella. También Mónica pedía que estemos orando por su mamá, que ya tenía una cirrosis, así que oremos por ella. También por la salud de Ricky Lazzarini, de Marisa Martínez, que están con tratamientos de quimioterapia. Por la familia de Clarita, esta es una hermana que falleció en estos días, ella es de Cuba, así que estemos orando por su esposo y por sus hijos que eran pequeños, así que estemos orando por ella. También por Verónica Moreno, ella también es de Cuba y estaba internada por COVID en terapia intensiva, así que estemos orando por ella.
Recordemos que sí, hay mucha pobreza, pocos recursos y es muy difícil la situación que viven las personas allí. También, bueno, nos habían estado pidiendo por la salud de Walter Soria y también por su situación laboral. Y también por Eliana y María Elena que están con COVID. Están con síntomas leves por ahora, así que sigamos orando para que ellas puedan recuperarse pronto. No sé si hay algún motivo más para compartir, Mónica. Bueno, por su esposo. ¿Cómo es el nombre? Luis, por Luis. Lo vamos a anotar acá por las dudas. ¿Algún otro motivo? Bien. Bueno. Bien. Sí, Estela. Ah, no. Bien. Bueno, ¿oramos? Por la gente del barrio. Padre del cielo, te damos gracias por este día, tus cuidados, y en esta hora nos acercamos a ti porque tenemos la confianza, la seguridad de que tú escuchas nuestras oraciones. Creemos en que tú obras a nuestro favor y en favor de las personas que nos rodean. Tú quieres el bien para cada una de las personas de esta tierra. Y oramos, Señor, en cada una de estas situaciones de salud, de dificultad que están atravesando, Señor, que estas personas puedan ver tu mano de poder obrar en su vida, en cada una de ellas. Señor, te pedimos por Ricardo, por su esposa Dolly, para que tú estés obrando en su salud, restaurándolos. Señor, también por Alem, por su familia, por su esposa, para que ellos puedan estar aferrados a ti, sabiendo que tú siempre obras lo mejor. Por doña Tita, Señor, por su problema de vista, que en tu gracia tú le permitas restaurarla. También que ella pueda sentir tu compañía a su lado. Padre, también te pedimos por la mamá de Mónica, por este problema en su hígado, que tú estés obrando en ella, en su familia, en Mónica, que también está cuidando a sus padres, que tú puedas estar fortaleciéndola. Padre, también por Ricky, por Marisa, tú conoces su estado de salud. Te pedimos por ellos para que tú les sostengas en estos tratamientos que son tan invasivos, que producen daño al cuerpo, que tú les sostengas, fortalezcas, que acompañes a sus familias, que ellos puedan ver tu consuelo, tu fortaleza rodeándolos, Señor. Padre, también por la familia de Clarita allí en Cuba, que tú traigas fortaleza, consuelo ante la partida de ella. Sabemos que ella está bien, pero los que quedamos atrás, hay dolor, hay incertidumbre, Señor. Trae paz y consuelo sobre sus corazones. También te pedimos por Verónica, que tú fortalezcas su cuerpo y permites restaurarse. También por Walter, por su necesidad de salud y de trabajo, Señor, que tú proveas para él. También te pedimos por Eliana, por María Elena, que tú permitas que puedan recuperarse pronto de esta enfermedad, que la puedan transitar bien, sin ninguna dificultad. Este es nuestro deseo, Padre. También por Luis, por sus problemas en los riñones, que tú estés obrando en su cuerpo, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de sanación.
Te pedimos que tú obres en él y él pueda restaurarse, pueda estar bien. También por Graciela, por Mari, por sus problemas en los huesos, en las rodillas, Señor, que tú le estés fortaleciendo, acompañando, Señor, que pueda estar recuperándose de estos dolores, de estas dolencias que tienen. También por la familia de Alejandra, por su esposo, que tú estés obrando en su cuerpo, en su vida, también que tú cuides su familia. También nos acordamos de cada familia de este barrio para que la luz del Evangelio pueda brillar en cada hogar. Danos los medios y la forma de poder ser de bendición para este barrio. Oramos a ti, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, nos despedimos hasta el miércoles en el cual vamos a estar haciendo la transmisión.